Bueno, buenas tardes, buen día, buenas noches. Sí, primero del 86 de Temperley. Bueno, voy a contar, sí, voy a tratar de ser más breve porque estuve grabando dos veces y se cortó. Sí, no sé por qué la memoria por ahí estaba fallando o algo. Bueno, estamos con el matecito. Estamos llegando al receso, sí, de vacaciones. Obviamente esperando que podamos encontrarnos en el aula. Sí, es lo que uno quiere. Agradezco los comentarios en los videos. Ustedes saben que siempre que escriben estoy ahí para contestarles y disipar todas las dudas que tengamos. Bien, no lo quiero hacer largo por miedo a que se corte de vuelta. Vamos a hablar en esta clase relacionado a lo que fue la semana pasada con el 9 de julio de la libertad. Bien. Todos tenemos una idea de lo que es la libertad, ¿sí? Pero a veces no sabemos definir muy bien qué es la libertad, ¿sí? Es muy amplio, digamos, el concepto, ¿no? Lo que pasó el 9 de julio, aunque lo venimos viendo desde el Jardín de Infantes, igual que el 25 de mayo, es que el 9 de julio de 1816, la República Argentina, que no se llamaba todavía República Argentina, ¿sí? Sino que éramos el Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas, ¿sí? Del sur. Lo que quieren es, logran, ¿sí? Ese 9 de julio, es independizarse de la corona española. Nosotros estábamos colonizados, ¿sí? Por el reino español. La primera vez que formamos un gobierno patrio fue el 25 de mayo de 1810, pero no estábamos todavía independizados de España, sino que entre 1810 y 1816 hubo un montón de batallas donde aparecen las figuras de Belgrano con el Ejército del Norte y con San Martín, bien, a quien obviamente conocemos y mucho, o eso espero. Bien, pero vamos a definir bien lo que es la palabra libertad porque ya no estamos en la primaria ni en el jardín, sino que ya estamos en el secundario. Y la libertad es una palabra, ¿sí? Muy importante en toda persona, ¿sí? Que habite este planeta. Bien, vamos a definir la palabra libertad. Viene del latín, ¿sí? Libertas o liberatis, ¿sí? Que significan franqueza y permiso, ¿sí? El latín era un idioma que se hablaba en Roma, en el Imperio Romano, ¿sí? Un idioma que prácticamente que hablaba la iglesia, ¿sí? Antiguamente las misas en las iglesias se daban en latín, ¿bien? Prácticamente nadie habla hoy latín, pero no importa. Dio origen a un montón de palabras. La libertad es la facultad natural del hombre y la mujer para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser para alcanzar su plena realización. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que uno tiene que actuar en base a su voluntad, sin restricciones, sin prohibirse, sin, digamos, autoflagelarse, sin echarse las culpas, ¿sí? Y respetando su propia conciencia, ¿sí? Lo correcto, lo que debe ser. Bien, y el deber ser, lo correcto para uno y para el otro. Bien, la libertad es la posibilidad que tenemos para decir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones las que le parecen mejores o más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. ¿Qué quiere decir esto? A mí me gusta siempre ejemplificarlo. Vamos a suponer que hay un docente, una preceptora, un preceptor, un director, alguien de la escuela o un mismo compañero que está molestando, hostigando, humillando a otro compañero o otra compañera, ¿no? Y adelante de todo el curso, y lo hace sentir mal, y le baja la autoestima, ¿sí? A esa persona. No porque quiere, sin ningún motivo, porque no sé, lo empieza a molestar por alguna razón, ¿no? Eso, ¿sí? Si nosotros nos estamos dando cuenta que no tiene ningún tipo de motivo para humillar a esa persona, tampoco habría que humillarla si esa persona cometió algún error, ¿sí? Supongamos, sino que, bueno, se habla, ¿sí? Se le dice que lo que estuvo está mal y tendrá las consecuencias, pero no humillarlo, ¿sí? Delante de todos, ¿sí? Eso es algo que no corresponde. Entonces, si yo veo que alguno de esos personajes que nombré está hostigando, ¿sí? A ese compañero o a esa compañera, yo tengo que actuar y decir, ¿por qué le está haciendo eso a ese compañero o a esa compañera sin ningún motivo? Y vuelvo a decir, si
supongamos que rompió una ventana, bien, tampoco tengo que empezar a humillarlo, sino que tengo que tomar, ¿sí?, las decisiones apropiadas, pero nunca es la humillación de una persona. Bien, si vemos en la calle que están pateando un perro, ¿sí?, lo mismo, o sea, si yo me hago el distraído, si yo no aviso, supongamos, a la policía, si yo no le aviso a un mayor, etcétera, bien, bueno, eso no tiene nada que ver con la libertad, ni con nuestra conciencia, bien. Hay que tener en cuenta que la libertad no es hacer lo que se quiere, ¿sí?, sino hacer lo que se debe hacer en sociedad. Una persona libre piensa muy bien lo que va a hacer antes de decidirse a actuar de una manera. Bien, hacer lo que uno quiere, ¿sí?, lo que uno quiere sin pensar en el otro, en el deber ser, eso es libertinaje, ¿sí? No hay que confundir la libertad con el libertinaje. ¿Perfecto? ¿Sí? Supongamos, ¿no?, que yo no puedo ir al aula, entrar al aula y hacer lo que se me ocurra dentro del aula. ¿Bien? Así esté solo, supongamos. Se fue el curso a recreo, así esté solo. Yo no puedo estar haciendo lo que quiera dentro del aula, ¿no? No me puedo poner a saltar arriba de los bancos, no puedo ir, digamos, sin remera, no puedo fumar adentro del aula, supongamos. ¿Bien? Eso sería ser libertinaje. ¿Por qué? Porque mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Porque vivimos en una sociedad y en esto de hacer y respetar al otro. Debemos respetar al otro, porque si no lo respetamos nos convertimos en una sociedad intolerante. ¿Bien? La dimensión o medida de la libertad está condicionada por las delimitaciones que derivan del derecho de los demás, del orden público y social y de la responsabilidad de cada quien. ¿Bien? Muchos filósofos confirman que la libertad parece ser el bien más preciado que posee el ser humano. La libertad es un valor trascendental. Por su conquista y conservación, muchos hombres y mujeres murieron, pero en la actualidad la libertad hay que ganarla día a día cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿sí? Y eso es verdad. Por la libertad ha habido un montón de guerras, batallas, etcétera, ¿sí? No solo por la libertad, por la religión, por la economía, por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Un montón de conflictos, montón de conflictos, por ideas, etcétera. ¿Bien? Por eso, lo que dicen muchos filósofos, que son aquellos, ¿sí?, los filósofos que estudian el pensamiento del ser humano a lo largo de los siglos, ¿sí?, lo que intentan, ¿sí?, decir y lo que dicen es que es un valor trascendental, es fundamental para el ser humano ser libre, ¿sí? Es fundamental para el ser humano ser libre y no ser sumiso, ¿sí?, poder ser independiente. El estado de libertad define la situación, circunstancia o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto ni impedido al deseo de otra forma restrictiva. En otras palabras, aquello que permite al hombre y a la mujer decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último, se estaría hablando de libertinaje, pues la libertad implica una clara opción por el bien. ¿Bien? ¿Qué está diciendo, sí, acá? Que la libertad permite, ¿sí?, al hombre y a la mujer hacer algo que quiere o que no. Tiene constantemente esa definición. ¿Bien? Y todo el tiempo estamos decidiendo eso. Supongamos, me acompañás a tal lugar y uno puede decir sí o no. Si le apetece o no le apetece, si quiere o no quiere. ¿Bien? Por supuesto que uno le puede decir, ¿me acompañás a tomar un helado? Perfecto. Puede que le digan, ¿me acompañás a, digamos, pintar una pared de una casa de un vecino? Bueno, ahí ya no estamos convirtiendo en libertinaje. ¿Por qué? Porque la sociedad no permite eso, salvo que el vecino obviamente lo autorice, bien, y le guste que tenga grafitis en la puerta de su casa, o cosas así, bien, etcétera, etcétera, ¿no? Así un montón de ejemplos. Constantemente estamos decidiendo, somos libertad, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Obviamente, a medida que vamos creciendo, el ser humano tiene mayores responsabilidades, ¿sí?, y tiene que ser más consciente de la palabra libertad, ¿no? Me acuerdo cuando tenía la de ustedes, por ahí mi mamá me decía, ¿me acompañás a lo de un pariente, algún familiar? Y yo la verdad que no tenía ganas porque me aburría básicamente. Entonces había un encontronazo ahí porque uno no se sentía libre de poder quedarse en su casa,
¿no? Yo la verdad que no tenía ganas de ir a la casa de ese familiar porque me aburría, básicamente, ¿no? Cosa que en la adolescencia es algo muy común, ¿no? Entonces, no sentía que era una persona libre, obviamente, era un adolescente, tampoco me podía quedar solo, qué sé yo. A medida que uno va creciendo y va mostrando cierto compromiso y cierta responsabilidad con sus propias acciones, los padres, ¿sí?, y la sociedad te va dando más responsabilidades. Y esas responsabilidades requieren que tengamos un claro concepto de la libertad, porque si no es libertinaje. No se puede hacer lo que uno quiere. Bien, uno puede hacer lo que quiere dentro de su casa, ¿sí?, hasta cierto límite, ¿sí? Yo puedo poner música en mi casa, por supuesto. Ahora, si yo voy a poner unos parlantes tipo un recital donde, digamos, molesto a todo el vecindario, por más que esté dentro de mi casa, no se puede. Bien, si yo quiero andar en calzoncillo todo el tiempo adentro de mi casa, sí, por supuesto que lo puedo hacer. Ahora, no puedo, si vienen visitas, ¿sí?, a mi casa, o me viene a visitar alguien y yo los recibo en calzoncillo, por más que sea mi casa, se convierte no en libertad, sino en libertinaje. ¿Sí? Porque si yo le estoy diciendo, ¿por qué? Porque me van a decir, ¿te podés poner algo? Ah, no, pero es mi casa, yo quiero estar así, ¿sí? Entonces eso ya se convierte en no respetar al otro. ¿Bien? O sea, no, yo no tengo ganas de verte en calzoncillo. Entonces se convierte, ¿sí?, en un concepto erróneo de libertad y libertinaje. ¿Sí? La libertad, vuelvo a repetir, está asociado a que todos convivamos en armonía, en sociedad. Bien. Existen un montón de libertades, la libertad de conciencia, ¿sí?, la libertad de expresión para difundir nuestras ideas, la libertad de reunión, ¿sí?, que nos reunamos, que formemos las amistades que uno quiera, la libertad para elegir con quién quiero estar, con quién no, si quiero tomar mate, si no quiero tomar mate, si me gusta amargo, si me tomo dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o sea que hay un montón de conceptos de libertad. Es un tema largo que obviamente lo vamos a tocar seguramente en clase, pero hay algo que tenemos que entender. No hay que confundir libertad con libertinaje y no hay que confundir, y hay que tener muy bien en claro que la libertad requiere de compromiso, ¿sí?, de mucho compromiso y responsabilidad. Bueno, seguramente no suba clases antes del receso de invierno, sino que esta será la última, digamos, hasta que nos volvamos a encontrar después del receso de invierno. Dentro de lo posible, espero de vuelta que nos volvamos a encontrar, que esto pase de una vez, espero fervientemente, y les mando un abrazo grande y cualquier cosa saben que me pueden contactar o por la delegada, ¿sí?, o a través de los comentarios, siempre pónganlo, así uno va teniendo quién está presente y quién está siguiendo las clases, ¿sí? Aquellos alumnos que todavía no han visto las clases, que no están participando, bueno, recordemos siempre que estamos abiertos, buscando posibilidades, y que no estemos en el aula no significa que no nos vayamos a llevar la materia, ¿sí? Así que eso es importante. Bien, les mando un abrazo grande y nos vemos a la vuelta.